una oración y ya después es todo tuyo, Alo. Habría que activar el micrófono, Walter, perdón. Ahora sí. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión aquí con los hermanos, Señor, y poder escuchar estas enseñanzas que son para nuestro crecimiento espiritual. Padre, te damos las gracias por todos aquellos hermanos que se han podido conectar, Señor, y aprender sobre la materia. Te pedimos que bendiga este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Todo tuyo, Alo. Gracias, Chris. Gracias. Bien, hermanos, continuamos nada más para finalizar este capítulo 3 del libro que hemos estado conversando. Estamos en el punto número 2, determinar el contexto histórico y cultural. Pusimos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Ahí, bueno, ustedes pueden leer lo demás porque por tiempo no nos va a dar avanzar en esto. El punto número 3 dice determinar un entendimiento del contexto inmediato. Y leo para ustedes, dice un pretexto es un texto sin su contexto. Si no tiene cuidado, se puede usar un pretexto y llegar a una conclusión equivocada. Y hace una pregunta, bien, y nos marca algo muy, muy importante, bien, que tenemos que poner en práctica. ¿Qué son los bloques principales de material, paréntesis, ¿verdad? Todo lo que implica, y cómo encajan en la totalidad del libro? El bosquejo del libro debe indicar las partes. Bien, ahora, hay algo que es muy importante en esto de los bloques, y es que a nosotros, por no tener un conocimiento en las lenguas originales, como lo es el griego o el hebreo, bien, se nos dificulta. Entendamos de que la división en capítulos y en versículos se da, no es natural de la Biblia, no es propia de la Biblia. Bien, a la hora de escribir, los autores escribieron de forma seguida, continua. Entonces no había capítulo 1, 2 y 3, versículos 1, 2 y 3, sino que dentro de los esquemas de escritura, por lo menos en el griego, bien, habían ciertas características. Una característica, y voy a compartir pantalla para mostrar algo aquí nada más, un segundito nada más, por favor. Voy a compartir pantalla para mostrar algo rapidito. Aquí ninguno nos, bueno, al menos que yo sepa, no hay acá, no somos, al menos yo no lo soy, ¿verdad? No sé si habrá alguien que tiene algún conocimiento profundo en el griego, bien, pero el griego, por lo menos para el Nuevo Testamento, es importante. Si tomáramos un texto griego, aquí tengo un texto griego, bien, aquí se ve medio complicado porque está resaltado y evidentemente al ser una lengua que no comprendemos es muy difícil pues verlo, inclusive, es muy pesado. Pero note algo muy interesante y después se lo voy a poner un poco más simple. El texto griego, las ideas vienen por párrafos. Por ejemplo, eso que tengo aquí abierto es Efesios capítulo 1. Bien, entonces la primera idea de Efesios es el versículo 1 aquí y el versículo 2 aquí. Bien, es muy importante esto. El 1 y el 2 implican una sola idea. Por tanto, yo lo debo estudiar como un bloque. Lo puedo hacer directamente del texto en español que tenemos, no hay ningún problema. El segundo bloque va a ir del versículo 3 de Efesios hasta el versículo 14. Estos versículos que están acá, bien, del 3 al 14, van a expresar una sola idea. Por eso no es prudente desarmar este bloque que ya está estructurado. Se lo voy a poner de otra manera. Le pongo el ejemplo
de Colosenses. Bien, esto que está aquí, que ven en sus pantallas, bien, es el libro, el capítulo 1 de Colosenses, ¿ok? Como le dije, yo no sé griego, tengo unas ideas muy simples, muy sencillas. Bien, yo no sé si alguien de los presentes tendrá un conocimiento más amplio del griego, pero hay un principio que es muy práctico y muy sencillo, es que las ideas que nos va a dar toda la comprensión de la carta o del libro, el Nuevo Testamento por lo menos, que fue escrito en griego, viene dividido por bloques o por estos grupos de versículos. Bien, en Colosenses, versículos 1 y 2 es una idea. Por tanto, voy a abrir mi Biblia en Colosenses capítulo 1. Yo debería estudiar versículo 1 y 2 como un primer bloque. Entonces, si yo me voy a sentar a estudiar Colosenses, sea para mi crecimiento espiritual, para enseñarlo en iglesia, a los jóvenes, los niños, yo debo tomar primeramente la idea del versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué entiendo aquí? ¿Quién es el autor? ¿Quién acompañó al autor? Bien, y aquí me surge a mí la pregunta, ¿qué tenía que ver Timoteo con los colosenses? ¿Qué relación hay? Debo investigar eso. Debo investigar Colosas, la ciudad de Colosas, cómo era, qué costumbres habían, etcétera. Bien, Colosas es una ciudad importante. Algo notorio en Colosas o en Colosenses es que Pablo nunca había estado en esta iglesia. Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Nunca había estado presente en esta iglesia, para considerar. Ahora, si continúo estudiando, al menos en mi Biblia, yo tengo aquí una Reina Valera comentada por, no sé ni quién, por Riley, creo que es, me parece. Mi Biblia, esta versión viene dividida de acuerdo a los párrafos en el texto original. Entonces, versículos del 3 al 8, como aparece aquí en esta sección verde, bien, bloque 2, versículos 3 al 8, ¿ok? Va a ser una idea. Entonces, cuando usted lee en el texto en español, no en el griego es simplemente para que podamos darnos cuenta, los que no tenemos conocimiento, darnos cuenta de cómo vienen estructurados los bloques, nada más, para saber que del versículo 3 hasta el 8 hay una idea, un concepto. Entonces, yo tomo mi Biblia en español, bien, oro al Señor, leo, vuelvo a leer y vuelvo a leer una y dos y tres veces más. Leo en otras versiones para poder ampliar el concepto, bien, que Pablo quería tener. Algo muy útil, o al menos que a mí me sirve mucho, es tomar un bloque y resumirlo en una pequeña idea. Bien, por ejemplo, Pablo ora por los colosenses por sabiduría y gracia, por ejemplo. Bien, y ahí se desarrolla todo el texto, el sentido de la palabra. Tiene que ver con la lexicografía, con el léxico, el significado de cada palabra. Por ejemplo, leo 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Aquí yo le pregunto al texto entonces, ¿cómo Pablo oyó de que los colosenses andaban siguiendo el camino del Señor? Bien, y puedo seguir. Hay un segundo bloque más grande que va a ocupar la mayoría del texto o de la idea del concepto de Colosenses, que es del 9 hasta el 23. Un solo concepto, son muchos versículos, pero estos muchos versículos, estos 14 versículos, tienen una idea, un concepto. ¿Cuál es? Bueno, esa es la labor del estudiante bíblico. Leer y volver a leer y releer y una vez más leer. Y aquí le hago una recomendación práctica. Deje los comentarios para el final. Los comentarios bíblicos del autor que sea, no importa quién sea. Bueno, sí importa quién sea, ¿verdad? No vayan a leer comentarios que no son, que su doctrina y su enseñanza pues es diferente o es errada, ¿verdad? Pero dentro de las buenas lecturas, tantos comentarios que hay, bien, deje el comentario para el final, bien, no los lea mientras está usted oyendo la voz del Espíritu Santo que le va marcando lo que dice la palabra de Dios. Luego, en un cuarto bloque, los últimos versículos, desde el 24 hasta el 29. Entonces, después de entender y leer estos principios, usted medita o va pensando, en estos conceptos y va a ver que una idea del capítulo 1 sale a la luz, naturalmente salida del texto.
no porque alguien me lo dijo o lo leí en algún lugar, sino porque el texto mismo me iluminó y me dio la comprensión necesaria para poder dar los pasos correctos en la interpretación bíblica. Bien, hermanos, si tienen preguntas o dudas o comentarios, por favor, entendamos que es una clase y ustedes pueden participar libremente. ¿Ok? Bien, volviendo entonces a nuestras notas. Perdón, Hablamos de estos... Sí, señor. Preguntarte, Nero, ¿dónde podemos conseguir, vamos a decir así, como para poder tener algo donde tal vez aquellos que tienen Biblias de estudio, inclusive en esta, viste que el tercer párrafo está dividido del 9 al 14 y después del 15 al 23. ¿Dónde uno puede conseguir para poder ver esa separación de ideas en el griego? Sí, yo creo que hay dos lugares. Uno es comprar el libro físico, un texto griego del Nuevo Testamento. Hay algunos muy baratos, al menos aquí en Costa Rica, que no son caros, ¿verdad? Obviamente es un texto totalmente en griego, ¿verdad? Entonces, pues, los que no tenemos conocimiento va a ser, pues, ¿verdad? Más que todo para la edición. Pero usted puede buscar en Internet. Usted busca en Internet. De hecho, yo tengo varias versiones en archivos PDF donde usted los puede bajar. Esta versión, por ejemplo, que yo tengo acá en pantalla, esta versión, déjeme ver cuál es. Esta yo creo que esta versión está gratis en Internet. Bien, si usted busca, por ejemplo, esta es el griego del Nuevo Testamento, SBL, ¿verdad? O la puede buscar por estas siglas, SBLGNT, o texto griego del Nuevo Testamento. Van a salir muchas y diferentes posibilidades, pero en Internet se puede conseguir, se puede comprar. Voy a ver si tengo un PDF práctico que pueda compartirles en el grupo, porque estos son libros gratis, no se venden, pues, porque es un texto, bueno, como este compuesto que es gratis, ¿verdad? Pero en Internet o comprar el libro físico pueden tenerlo también como una referencia, ¿verdad? Y de paso, también hay muchos manuales básicos para tener ideas en cuanto al griego, que son libros sencillos de leer, son libros con ejercicios para poder comprender un poquito más la gramática y toda la estructura de la escritura griega, que en nuestro deseo trabajar, ¿verdad? Es bien importante tener, aunque sea algunos conceptos básicos, ¿verdad? Pero sí, todos los pueden conseguir en Internet o comprarlo impreso. Bien, hablamos entonces de los bloques, ¿ok? Hablamos que estos bloques o estos grupos dentro de un capítulo nos van a conducir, como el punto B dice, cómo contribuye el pasaje estudiado al flujo del argumento del autor. Esta palabra puede sonar muy pesada, flujo del argumento del autor, pero pongámoslo en palabras sencillas. ¿Qué está diciendo el autor? En la escuela primaria, bien, me acuerdo, hace muchísimos años atrás, que nos daban un librito muy chiquitito, ¿verdad? Y nos hacían leer para sacar el tema central, de qué está hablando el autor. Me acuerdo que nos ponían a leer, ¿verdad? Sacar el tema principal y 3 temas secundarios. Las películas tienen tema central y tienen temas secundarios. Los cuentos, las narraciones, las series, no es diferente a la palabra de Dios. Cuando un autor escribía, bien, venía a transmitir una idea completa. Por eso es importante ir, y esta palabra puede sonar muy complicada, pero no lo es, flujo del argumento del autor. ¿Cuál es la idea que el autor va desarrollando en toda la carta? Por ejemplo, les pongo la idea de Apocalipsis, el concepto del libro Apocalipsis. Muchas personas tienen miedo de leer Apocalipsis porque piensan que va a hablar del fin del mundo. Mucha gente dice que es muy complicado de entender. Mucha gente dice que habla de cómo el mundo va a ser destruido. Hay películas, ¿verdad?, que le ponen el nombre de Apocalipsis porque es símbolo de destrucción y de muerte, y no. Apocalipsis, la narrativa de Apocalipsis nos muestra Cristo tomando lo que le pertenece. Es la revelación de Cristo tomando lo que le pertenece. Y esta toma de lo que le pertenece, es evidente que van a ver, por ejemplo, los sellos, las copas, las trompetas, quizás los truenos tengan alguna significancia, pero si me meto solamente en eso, me encasillo y no veo todo el concepto general. Y como estudiantes bíblicos tenemos que ir
a una palabra y salirnos para ver todo el contexto y volver a otra palabra y estar en esa dinámica. Bien, cuando leemos todo Apocalipsis corrido, los 22 capítulos, cuando vamos viendo este flujo de argumento, ¿qué argumentos presenta Juan? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué usa los símbolos que usa? Bien, vamos a ampliarnos en el concepto cada vez más completo de los escritos bíblicos. Bien, hay una conexión lógica y teológica. Eso es muy importante. A veces, lamentablemente, he escuchado predicaciones donde no hay lógica. Y Dios es un Dios de orden, es un Dios lógico, es un Dios consecuente, y su revelación, por tanto, es de esa misma forma. Bien, entonces, cuando Dios revela en un libro, por ejemplo, en el libro, hablemos de Crónicas, que el libro de ustedes de Fanning pone ese ejemplo, de Crónicas no describe de forma exhaustiva la vida de Salomón. Y si nos acercamos a Crónicas con la idea de saber quién era Salomón en forma exhaustiva, completa, nos vamos a frustrar. Porque Crónicas lo que va a mostrar es cómo es imposible para un reino vivir sin Dios. Ese es el resumen de Crónicas. Y las historias, las narrativas, el flujo de pensamiento, la lógica de un capítulo a otro, nos va a mostrar bien estos temas centrales. Bien, si hay preguntas, me interrumpen, por favor. El pasaje describe una verdad descriptiva o prescriptiva. ¿Qué está describiendo? ¿Qué está prescribiendo un texto? Cuando hablamos de pasajes descriptivos, y leo para ustedes, relatan lo que fue dicho o lo que ocurrió. Bien, lo que Dios dijo es verdad, lo que el hombre dijo puede ser o no la verdad, lo que Satanás dice probablemente es mentira, se describe una situación. Pero un texto prescriptivo tiene que ver con normas que se establecen, bien, con principios normativos. Por ejemplo, las epístolas son descriptivas, prescriptivas. Van dándonos esas normas, esos principios, esos valores que tenemos que entender. Entonces, no podemos estudiar, por ejemplo, el libro de Éxodo bajo los mismos parámetros que estudiamos la carta de Pablo a los romanos. Bien, en la misma palabra de Dios, inspirada por el mismo Espíritu de Dios, manteniendo una sola unidad en toda la Biblia, pero nos acercamos con métodos de interpretación un tanto distintos, entendiendo las características de cada libro. Bien, por eso la historia, la narrativa, las epístolas, etcétera. Bien. Otro tema más para tratar es una pregunta: ¿qué constituye el enfoque de un pasaje y qué es el detalle incidental? Y aquí les puse una nota muy importante relacionada con Génesis. Por ejemplo, si usted y yo, mi querido hermano, vamos al libro de Génesis para encontrar pruebas científicas de que Dios es el creador, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque Génesis no fue escrito para probar científicamente que Dios es el creador. Ahora, déjeme contarle una historia real, verídica, que me contó un buen amigo mío, pastor. Me dice que lo invitaron a una conferencia de Génesis, bien, sobre creacionismo y demás. Y el autor estaba hablando y desde entrada me decía amigo que el expositor se veía un tanto extraño, bien, y que hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Comenzó a hablar de que el hombre es hecho de la tierra y que él tiene una prueba contundente de que el hombre es hecho de la tierra por los minerales y qué es yo que sé cuánto, ¿verdad? El punto es que el gran descubrimiento de este hombre es que dice en la conferencia que cuando las personas sudan, y él lo mostraba, él dice, vea, yo estoy sudando a horas, bien, si usted ve aquí mi camisa, dice el hombre expositor, está llena aquí de polvo, sucia. ¿Por qué es? Bueno, porque el sudor va deshaciendo parte de nuestra piel y se convierte en polvo porque venimos de la tierra. Un argumento totalmente descabellado, un argumento totalmente loco, es una locura lo que está diciendo, bien, de que la piel que tenemos nosotros, nuestra piel, está compuesta por estos elementos, por tierra, y que el sudor va deshaciendo, bien, y convirtiéndose en polvo en la camisa. No tiene sentido. Probablemente hubo un acercamiento erróneo al libro de Génesis, pretendiendo encontrar, bien, o pretendiendo buscar
donde no hay. Y es un error complicado. ¿Qué nos cuenta Génesis? Y creo que puso este ejemplo la semana pasada. Génesis nos cuenta de dónde venimos. Dice, en el principio creó Dios, punto. No habla de nada más, ¿sí? Y capítulos, y lo dije la semana pasada, capítulos 1 al 11 nos dicen de dónde venimos. Y capítulos del 12 al 50 hacia dónde vamos. Ahora, algo muy importante para comprender y para ilustrar la narración que hay en Génesis es que cuando usted empieza a leer la historia de José en el capítulo 35, va leyendo de José 35, en el 36 de José, en el 37 de José, en el 38 de José y en el 39 de Génesis aparece lo que pasó con Judá y Tamar. Bien, y para los que no se acuerdan, todo lo que tiene que ver con Judá y Tamar, les voy a leer nada más muy rápidamente. Bien, viene hablando sobre José, ¿verdad? Y ahí aparece, dice que Judá se apartó a los hermanos, se fue para cierta región, Judá tomó una mujer para su primogénito, y hay como que se llamaba Tamar, el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Dios, y viene toda una narración del evento, ¿verdad? De estos eventos de Judá y Tamar, como una gentil se incorpora dentro de la vida de fe de los judíos. Y en el 39 vuelve la historia otra vez de José. O sea, la narrativa de Génesis viene hablando de José, Judá y Tamar, José. ¿Por qué? Porque la historia en el capítulo 38 de Judá y Tamar nos va a decir una cosa sumamente importante. Hay sangre gentil, y si no lo he leído, léalo ustedes pues. Hay sangre gentil en la descendencia o en la ascendencia del Señor Jesucristo. Tanto con historia de Judá y Tamar, como la presencia de Ruth, como la presencia de Rahab, son muestras que Dios permitió de que hay sangre gentil dentro de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene de la tribu de Judá, bien, y por Judá viene sangre de Tamar, sangre de Rahab, que fue abuela o bisabuela de David. ¿Qué muestra toda esta narrativa? Nos dice una cosa: siempre hubo gentiles en la mente de Dios. Los gentiles no aparecen en Hechos capítulo 2. Los gentiles aparecen desde Génesis, aparecen en la ascendencia de Jesucristo. Y los salmos y los profetas están llenos diciendo cómo Israel tiene que abrirse hacia los gentiles y entender que el rol de Israel es de ganar a las naciones gentiles, bien, de poder ganar a las naciones gentiles. ¿Cómo llegamos a este punto? Por seguir las narrativas, bien, que los textos históricos tienen y estos pasajes importantes de lo que está diciendo. Hermanos, cuando estudiemos un libro, veamos lo que dice y no veamos lo que no dice. Algunas veces los predicadores queremos buscar lo que no está en un texto y nos atrevemos a decir lo que no está en un texto. Se dice lo que la Biblia tiene, porque eso es lo que va a transformar el corazón del hombre. Bien, entonces es importante entender el enfoque de un pasaje y pregunte al texto, ¿por qué razón en esta narrativa, hablando de José, por qué mete a Judá y a Tamar? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bien, pregúntese, ¿por qué en Génesis hay genealogías? ¿Por qué en Crónicas hay genealogías? ¿Por qué tantos nombres? ¿Por qué Mateo tiene genealogías? Pero cuando yo tomo las genealogías completas y las voy poniendo en perspectiva, nos va revelando verdades importantísimas sobre quién, una vez más, sobre Cristo. Bien, por eso es importante ir viendo estos pasajes. Una mala concepción, y aquí tienen ejemplos, ustedes los pueden leer, por el tiempo yo no puedo verlo, bien, pero una mala concepción de Juan capítulo 15 puede llevarnos, por ejemplo, a decir que en cierto momento Cristo no fue Dios. O una mala interpretación de 1 Corintios, diciendo que somos templo de Dios, puede llevarnos a malas interpretaciones. A veces cantamos, dice el ejemplo, cantamos el corito, ¿verdad? Cada promesa en la Biblia es mía, ¿verdad? O todas las promesas del Señor Jesús son apoyo por eso mi fe, pero no todas las promesas se aplican a mí. Porque hay una verdad dispensacional, bien, donde hay cosas que Dios le dijo a Israel y únicamente a Israel, y cosas que dijo únicamente a la iglesia. Entonces, no todas las promesas de la Biblia aplican para mí.
Y esto vamos entendiéndolo cuando vamos marcando y entendiendo bien estos pasajes que tenemos que ir dimensionando claramente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario? Bien, aquí tienen entonces el punto C, que son los ejercicios. Me gusta mucho este ejercicio. Sí, escucho. ¿Puedo hacer una acotación con respecto a las promesas? Sí, sí, señor. Porque muchas de las iglesias utilizan las promesas económicas que hace Dios al pueblo de Israel y que hoy no son vigentes para nosotros, ¿no? Correcto, correcto. Eso es Hermano, una mala interpretación de la... Sí, escucho. no, yo quería, cuando hizo referencia sobre la línea de la sangre gentil de Tamar, Raab y todo lo demás en la genealogía de la ascendencia de Cristo, esto muestra a las claras que en el plan salvífico de Dios, o sea, en el plan salvífico de Dios siempre estuvo el alcance a todas las, porque está la idea de que algunos son escogidos por la salvación y otros no. Tira por la idea de que por todo, no tira por el suelo, afirma la idea de que Jesús ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, varón, ni mujer. El aspecto salvífico, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es siempre para todo aquel que cree. Eso quería simplemente apoyarlo o aportar. Así es, hermano. Gracias por su comentario. Es totalmente acertado. De hecho, hay algo que se llama el protoevangelio, que está en Génesis 3:15, y habla de que Cristo, o si Cristo va a pisar la cabeza de la serpiente, y a partir de ahí esa sangre o esa obra es la que va a redimir, antes aún de que Adán y Eva fueran expulsados del huerto. Es evidente que Dios abraza y desea la salvación de toda la humanidad. No hay algunos cuantos elegidos. La salvación es para todo aquel que en Él cree. Bien, así que todo aquel que en Él cree es salvo por la gloria de Dios. Y todo aquel que en Él no cree es condenada por su propia incredulidad. Indiferentemente si es judío, o si es gentil, o si es bárbaro, o si es escita, o si es quien sea. Bien, y lo que otro hermano decía en cuanto a las promesas, totalmente. Hay promesas materiales de riqueza económica y material para la nación de Israel en diferentes contextos donde si hay un arrepentimiento nacional y un abrazo nacional de la fe, Dios iba a bendecir a la nación de Israel. A la iglesia no nos promete bendición material, nos promete sufrimiento, nos promete llevar cargas difíciles, bien, pero una recompensa eterna. Entonces es importante lo que también el hermano mencionaba. Bien, en cuanto a los ejercicios, si no hay otro comentario, ustedes tienen en sus notas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, la número 2, un consejero mostró cómo discernir la... Perdón, Alonso, levantó la mano Francisco. Sí, escucho. Sí, señor. Gracias, Cristian. Es que no veo por aquí. Sí, bueno, un comentario en medio de lo que estamos estudiando y precisamente con el tema de métodos de estudio bíblico. Cuando algunos grupos intentan, tal vez no es el tema principal de este tiempo, pero sí, cuando algunos grupos intentan desprestigiar, por ejemplo, la Trinidad, ¿verdad? Que acuden a un pasaje bíblico que dicen que es añadido, ¿verdad? Primera de Juan 5:7, ¿verdad? Que es una adición, pero eso nos lleva a nosotros a poder, en medio de esa refutación, buscar argumentos para sostener bíblicamente la Trinidad. Porque hay grupos, ¿verdad?, que afirman de que no es, de que como tal no es, de que es una invención, ¿verdad?, que quedó del catolicismo y que seguimos tratando de meterla, ¿verdad? Entonces, en medio de esos argumentos, pues es importante un análisis de la escritura para poder dar esa respuesta verdaderamente de que con certeza la Trinidad está, ¿verdad? Y que no solamente por ese versículo que mencionan ahí,
¿verdad? Puede quedar en tela de duda, ¿verdad? O que no nos quedemos con argumentos para refutar a ese comentario. Sería mi observación. Gracias. Mira, yo escuché muy cortado, así que apenas como que agarré algunos pedacitos. Lo que agarré de lo que dijiste me parece correcto, ¿verdad? Espero que se haya podido escuchar bien los demás. Yo solo escuché algunas cositas, pero lo que pude entender, pues estamos totalmente de acuerdo. Bien, les decía entonces, tenemos acá los ejercicios que son parte de la tarea y son muy prácticos. Por ejemplo, en el punto número 2 dice: un consejero mostró cómo discernir la voluntad de Dios para el futuro con el énfasis de descubrir la paz de Dios como un indicador, utilizando Colosenses 3:15. ¿Está de acuerdo con su aplicación del pasaje y por qué? Bien, aquí es muy importante porque aquí es su criterio, ¿ok? Hay varios pasajes, 4 preguntas puntuales sobre su criterio, así que va a tener que sentarse y pensar y razonar en función de lo que hemos podido entender en este tiempo. Bien. ¿Aló? ¿Se congeló? Sí. ¿Escuchás, Alonso? Se cayó el internet, posiblemente. Sí, yo creo que por eso no me... ¿Aló, nos escuchás? Creo que está teniendo problemas de internet. Ahora sí, ya. Ahí va. Sí, lo que hice fue que porque estoy en iglesia y parece que está fallando aquí el internet, entonces me conecté a mi teléfono mejor. Así va a tener mejor velocidad. Bien, no sé si me escucharon sobre lo de las tareas que están ahí en el punto C, que son cosas bien prácticas, bien puntuales, ¿verdad? En cuanto a lo que es su criterio. Ustedes van a tener que pensar y opinar y trabajar sobre estas premisas. Bien. Rápidamente entonces, en lo que me queda tiempo, déjenme compartir aquí la pantalla nada más otra vez. Ok, ahora sí funciona mejor esto. ¡Salud! ¡Salud, Cristian! Bien. Bien. Disculpe, menos mal que no estamos en una reunión, si salían todos corriendo, ¿no? Sí, el virus volando por todo lado. Bien, entonces llegamos al capítulo 4, el análisis léxico-sintáctico. Bien, y aquí voy a comenzar con algo importante. Como decía anteriormente, al menos yo no soy un experto en griego, tengo 1 o 2 ideas muy simples, pero para los que no tenemos esos conceptos, esos conocimientos en el griego, algo muy importante es la comparación de textos. Bien, esto es sumamente práctico, comparar los textos bíblicos. Espero que se vea bien en sus pantallas, pero es muy práctico poder comparar diferentes versiones que nos ayuden a ampliar el concepto. Aquí otra vez puse Filipenses, bien, capítulo 1, y hay una comparación. Siempre uso como base Reina Valera 60 porque es la más conocida, bien, y es una traducción buena, no vamos a decir que es mala, ¿verdad? Hay otras que quizá en nuestro tiempo nos amplían más los conceptos, más que todo por el español. Estamos hablando de 60 años de diferencia al día de hoy y eso tiene sus implicaciones. Pero cuando comparamos, por ejemplo, con la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional o la Biblia textual, bien, podemos ampliar nuestra comprensión del texto. Bien, inclusive si usted maneja otro idioma, sea el inglés, el francés, siempre es bueno leer en otro idioma porque también amplía el concepto que se está hablando de lo que el autor está escribiendo. Entonces, compare los textos, bien, agarre varias versiones, las que a ustedes más les guste. No sé si las pasadas lo comenté, pero hay versiones bastante prácticas, algunas muy dinámicas. Por ejemplo, esta nueva traducción viviente, que es la primera que está aquí, a mí no me gusta mucho porque es muy dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? Me refiero a que a veces en su traducción lo que hace es parafrasear un poco y cambia un poco las palabras
Entonces, en mi percepción, me parece muy dinámica. Bien, no me parece tan apegada al texto original. La Biblia textual que aparece aquí es un proyecto muy interesante y es bastante acertada, igual que la nueva versión internacional también tiene bastantes similitudes con el texto griego, con el texto mayoritario, que es lo que encontramos en esas traducciones. Bien, entonces, algunas cosas importantes en este análisis léxico sintáctico. Al no tener nosotros un conocimiento del griego, sí tenemos dos cosas. Uno, tenemos versiones en español, muchas, bien, tenemos acceso a ellas por internet. Usted no tiene que comprar estas Biblias, usted puede entrar en páginas como youversion.com, que tiene incontable cantidad de versiones, hace una cuenta como cualquier página y tiene acceso a no sé cuánta cantidad de traducciones. Bien, ahí puede ver y leer otros textos. Bien, y además tenemos el Espíritu Santo, que esto es algo que a veces nosotros nos olvidamos que tenemos y nos enfocamos más que todo en la parte académica, bien, en la parte teológica. Y si bien es cierto, debemos ser dedicados, analíticos, debemos ser críticos. Como dice el refrán, debemos pensar fuera de la caja. Tenemos que ampliar bíblicamente el conocimiento, bien, no traspasar los límites puestos por el Señor, pero tenemos sobre todo el Espíritu Santo. Y qué maravilloso es cuando hay un texto que no podemos comprender y nos esforzamos y digamos un punto, Señor, no entiendo, ¿qué quieres decir? Y dedicamos tiempo a la oración, tiempo a la meditación, a las Escrituras, y encontramos entonces la respuesta de Dios, bien, por el Espíritu Santo. Aquí me están preguntando si puedo compartir la página que mencioné. Ahí la escribí en el chat. Es YouVersion. You como en inglés, usted o tú. YOU version.com. Ahí, además, lo que voy a hacer para hacerlo más práctico, la voy a abrir aquí rápidamente. Si usted entra en internet, pone YouVersion. Ahí está. Esta página, ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí ustedes accesan. Y ahí, bueno, está en inglés, pero ustedes pueden ponerla después en español, ¿verdad? Por ahí aparece un botón que dice leer, ¿verdad? O ahí ustedes buscan, yo sé que la van a encontrar, pero en esta Biblia pues van a encontrar las Biblias, ¿verdad? Para poder leer en un montón de versiones. Inclusive hay una aplicación para teléfonos y para computadoras y todo lo demás. Bien, pero volviendo a lo nuestro, es importante el análisis léxico sintáctico del estudio. ¿Qué significa eso? Hablamos de lexicografía. ¿Qué dijimos? El significado de cada palabra. Bien, por ejemplo, el Proverbios usa la palabra necio y sabio en contraste. Bien, en español y en nuestra cultura costarricense por lo menos, la palabra necio es una persona que molesta mucho o que es persistente. No sé si en Uruguay dirían alguien que hincha, ¿verdad? Que está ahí molestando y molestando y encima y molestando. Eso es necio en Costa Rica, ¿verdad? Bíblicamente hablando, tenemos que crear un perfil del necio en Proverbios. Entonces busquemos en Proverbios quién es el necio, cómo actúa el necio, con qué se asocia el necio. Por ejemplo, el necio se asocia con la imprudencia en Proverbios. Bueno, ¿qué es imprudencia? Básicamente, imprudencia es actuar antes de pensar. Entonces ya vamos entendiendo de que el necio no es lo que nuestro español dice, ¿sí? Alguien persistente, alguien que está molestando, alguien que es insistente en algo, sino que es una persona que probablemente va a actuar antes de pensar y va a ser imprudente. Por el contrario, aparece el sabio, que el sabio no es el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el perfecto, el intachable, porque esa persona no existe. Bien, no lo hay en este mundo. El sabio es aquella persona que practica la palabra de Dios y que ha comprendido las verdades espirituales y por tanto, por consecuencia, entonces va a vivir de una manera de acuerdo a la comprensión de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces hablamos del léxico de cada palabra, hablamos de la sintaxis, de la comprensión de todo el concepto, hablamos de que este análisis léxico y sintáctico no es un literalismo ciego. ¿A qué nos referimos un literalismo ciego? Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Él no está hablando que Él es verdaderamente una puerta.
Él no está parado ahí en el marco diciendo yo soy la puerta, no significa que era una puerta. Hay significados. Bueno, ¿qué hace una puerta? Permite el acceso, la entrada y la salida. Bueno, ¿cómo interpreto entonces esta figura que Jesús usa? Jesús dice que yo soy el buen pastor y que el pastor su vida da por las ovejas. No significa que él tenía una manada de animalitos que él cuidaba. Él está haciendo una comparación con el ministerio pastoral que ejecutó sobre los 12. Bien, y tenemos que ir discerniendo por el uso estas diferencias en estas prácticas. Bien, punto número 3. Eso es muy importante. Aunque las palabras pueden tener una variedad de sentidos en diferentes contextos, tienen un solo sentido para el contexto dado. Leamos otra vez este principio. Aunque las palabras pueden tener una variedad de sentidos en diferentes contextos, tienen un solo sentido para un contexto dado. Decir, por ejemplo, que el hombre es verde, o hay una expresión que está verde o que se puso verde, una persona que está verde, puede significar que no tiene experiencia, que es inmaduro, puede significar que está enfermo, puede significar que está envidiando algo. Bien, el contexto determina cuál es correcto y el intento del autor. Eso es importantísimo, que podamos comprender el contexto por el cual las cosas se están diciendo, bien, cómo se están diciendo. El ejemplo que vimos de Proverbios 22:8, de los linderos antiguos. No movamos, o sea, entendamos que no está hablando de hacer las mismas cosas siempre. Hay personas, iglesias, etcétera, que la forma de hacerlo es esto. Y si nos movemos un grado, hay problemas serios. Creo que Dios nos ha dado, dentro de los patrones y principios de santidad, una maravillosa creatividad. Bien, entonces el texto no está hablando de hacer las cosas siempre igual. ¿Se imaginan que hubiéramos mantenido nosotros las prácticas, las culturas del cristianismo del primer siglo hoy? Literalmente seríamos personas muy extrañas, seríamos raros, extraños, porque no nos adaptamos o no nos desarrollamos dentro de una cultura que el Señor ha permitido, en la cual nosotros vivamos. ¿Ok? Luego entonces llegamos a los pasos, y ya para ir cerrando esta parte, creo que no va a terminar todo hoy, es mucho y el tiempo es corto. Bien, algunos pasos en el análisis de las palabras como tal, y simplemente lo voy a mencionar, y aquí están las 7 prácticas o 7 pasos, ¿verdad? Primero, identifiquemos la literatura, si es un verso, si es poesía, si es historia, si es parábola. Número 1. Porque en ese contexto vamos a poder interpretar, ¿ok? Luego, no vamos a interpretar Salmos igual que Hechos, igual que Corintios, igual que Éxodo. No podemos. Es imposible, sería un gran error. Segundo, bosquejemos el desarrollo del tema del autor. ¿Qué dice el autor? Bien, ¿por qué lo está diciendo? ¿Cómo se lo está diciendo? Número 3, las divisiones naturales del texto, lo que hablamos anteriormente de los bloques, y lo vuelvo a colocar aquí en pantalla para que usted lo vea. Estos bloques, es importante ir identificando los bloques, bien, con cada idea para construir una gran idea. Si usted lee un libro, yo siempre que tengo un libro nuevo, lo primero que leo es el índice y la conclusión, siempre. Es lo primero que hago. Bien, el índice me tira una idea, ya yo sé de qué va a hablar. Justo hoy recogí unos libros que me regalaron, agarré uno, leí el índice y dije, este va de primero. Así que ya tengo preparado, porque el índice nos presenta tan claro el mensaje del libro que ya yo sé que por aquí vamos. De igual manera, los libros de la palabra de Dios, cada libro, bien, trae esas pruebas, esas muestras, esas ideas que va desarrollando con un propósito. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Bien, por eso es muy recomendable en este punto hacer una lectura corrida del libro. Bien, si usted va a estudiar, por ejemplo, Romanos, léase Romanos de un solo tiro. Después léalo tomando notas generales de cada capítulo. Después haga un bosquejo o use un bosquejo que otra persona hizo, bien, y después vaya, ahora sí,
palabra por palabra, idea por idea, concepto por concepto. Y va a ver lo maravilloso que es cuando usted habla de Romanos, se le ilustra en su mente una figura, dice, esto es Romanos. Y el manejo del libro como tal es mucho más sencillo. Bien, número 4, esto, hermanos, es muy técnico, pero es súper importante. No sé por qué está tan lento esta computadora, esta conexión. Identificar los nexos adentro del párrafo y las frases. Hermanos, las conjunciones, las preposiciones, los pronombres. Por ejemplo, cuando usted vea la palabra por qué, o para qué, o de modo que, de tal que, los y, la palabra y es súper importante en el griego, es una conjunción que denota unidad. Y en el griego la palabra kai, K-A-I, y eso significa que las dos ideas están juntas y son inseparables. Eso nos va a dar una percepción más amplia de la palabra de Dios. Por eso cuando usted lee y ve la palabra las conjunciones, preposiciones, pronombres, los para qué me habla de propósito, los por qué me habla de razón, los de por tanto, los así que, los de tal manera. Y si usted resalta, bien, va marcando en su Biblia, a los que les gusta marcar, ¿verdad? Si usted resalta, de pronto va a haber cuadros muy bien diseñados dentro de la misma escritura. Número 5, determinar las palabras individuales, ya lo sabemos, ¿verdad? Y aquí les pongo un ejemplo muy importante. Una palabra que aparece mucho en Gálatas y en Efesios es la palabra andar. En nuestro vocabulario español, andar significa desplazarse hacia adelante, caminar. Pero en el contexto griego, la literalidad de la palabra es una palabra muy interesante. La palabra andar en el griego es la palabra peripateo. Y es una palabra que está dividida en dos partes. La palabra peri me habla de periferia, me habla de alrededor, y pateo me habla de caminar. Luego, la palabra peripateo significa caminar alrededor de. Y Gálatas me dice, andad en el espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Luego, andar en el espíritu no es que él se ponga al lado mío y yo camine con él como si fuera hablando con alguien. Significa que yo lo voy a colocar como el centro de mi vida. Y toda mi vida va a girar alrededor de la persona de Dios en esta expresión del Espíritu Santo. Bien, y cuando yo camine, mi centro sea el Espíritu Santo, lógicamente no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Porque no puedo andar en el Espíritu y satisfacer la carne. Ni puedo satisfacer la carne y andar en el Espíritu. Por eso la clave en estos pasajes de Gálatas capítulo 5, de Efesios, de andar en amor, de andar en unidad, de andar no como los gentiles, usando bien el tiempo, es centralizando a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, vamos a determinar palabras individuales claves. En sus notas, en algún momento les va a aparecer la palabra sarx, S-A-R-X, bien, que es la palabra que se traduce como carne. Ahora, esta palabra siempre significa carne, pero el contexto donde está escrito puede significar la carne de mi cuerpo, bien, o puede significar la carne como la naturaleza pecaminosa que me lleva a pecar. Y son dos cosas distintas. ¿Qué va a determinar qué es mi cuerpo normal como el suyo y el mío, o la naturaleza pecaminosa? El contexto que encontramos. Bien, los bloques de ideas que vamos desarrollando. En Romanos 6, evidentemente habla de la naturaleza pecaminosa que debe ser sujeta y esclavizada al Espíritu Santo. Bien, es lo que debe morir. Bien, otro más. Bueno, ya hablamos de estos puntos. Creo que alguien iba a preguntar algo. Algo ahí como un sonido. Sí, perdónalo. Quería pedirte, porque quedan unos pocos minutos, si vos podías volver a mencionar lo del tema de, lo que mencionaste del tema de las tareas, para aquellos que tal vez no lo escucharon y también para lo que va es la grabación para los que están haciendo el curso también por WhatsApp. Ok, perfecto. Sí, lo de las tareas estamos hablando de que es completar los ejercicios de cada capítulo. Bien, ya para la semana pasada tuvieron que haber hecho el del capítulo 1, bien, y leer el 2.
Entonces, lo que vamos a hacer para hacerlo por orden, para que no se enreden las cosas, es que me van a enviar todas las tareas al final del curso. ¿Ok? Si lo hacen en computadora, asumo que lo van a hacer usando, por ejemplo, Word o algún procesador de texto, me mandan un solo archivo con las tareas. Entonces es muy simple. Pone su nombre arriba, bien, pone tarea semana 1 y su tarea. Listo. Cortito, hermanos, no se extiendan demasiado porque la idea es el ejercicio, no tanto el contenido. Entonces, escriben la respuesta, breve, concreta, al punto, terminan y luego ponen tarea semana 2 y su respuesta. Bien, y así 3 y 4 y 5, bien, hasta completar, que son 5 semanas, ¿verdad? Estos ejercicios. Ahí los completan en un solo archivo de Word con su nombre, me lo envían. Yo voy a poner en el grupo de WhatsApp mi email y ahí las pueden enviar al final, un solo archivo con todo esto junto. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos que parar. Voy a resumir lo que nos faltó de ver hoy. Si usted lo puede leer, léalo. Bien, si tiene preguntas, la otra semana comenzamos con estas preguntas y yo lo voy a resumir muy puntual para verlo el próximo martes en menos de 10 minutos porque hay algunas cosas importantes y poder abarcar los otros capítulos que tenemos por delante. ¿Les parece? Entonces, terminen de leer, por favor, que no es mucho lo que hace falta. Terminen de leer y si hay dudas, por favor, me las pueden enviar o las comentamos al principio de la próxima lección. Bien, hermanos, gracias por su paciencia.